each one has its own story, but sometimes they just come to us. There have been a couple occasions where elements for a film that have not been available before, lost films, come to light, and the archiver person that discovers them comes to us and says, do you want to do a project together on this? This happened in the last couple of years, most famously with the original Sherlock Holmes, 1916, which was discovered in Paris, and they contacted us and said, do we want to collaborate on a restoration, which was, we certainly could not or would not refuse. On the other hand, there are films that I've always had on my sort of wish list, and sometimes, for instance, Behind the Door, which we presented here this year, was a film that I've always been passionate about, and this year, or last year, we were finally able to have access to all the materials to complete that restoration. Bien, cada película tiene su propia historia, porque a veces simplemente las películas no llegan, son películas que estuvieron perdidas, que nadie sabía dónde estaban o que estaban en muy mal estado. Lo que pasó es que una vez nos vino a visitar la persona a cargo de uno de los archivos y nos preguntó si nos gustaría colaborar, esto ocurrió en París, en la restauración de una película de 1916 que fue Sherlock Holmes. Y obviamente, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Que sí. Así que yo también tengo mi propia lista de películas que querría restaurar. Una se va a mostrar en el festival, ya se mostró en el festival Behind the Door, y era una pasión que tenía por restaurar, hacerla, y el año pasado tuvimos acceso al film y pudimos lograrlo. Y Patrick, vos trabajaste básicamente de manera individual en el nacimiento de una nación, el ladrón de verdad. ¿Por qué? I'm something of a collector and have acquired film materials over many years, and there have been films I've acquired individually in my own right, which weren't part of my company's collection, or were once part of my company's collection and now were mine, that I wanted to work on very much. And particularly last year we showed The Birth of a Nation, which Rob put an enormous amount of work into, which was a great experience. And this year I just finished working on The Thief of Baghdad, Douglas Fairbanks. And for that I was restoring not just the film, but the original score, because this was an American film for which a major score was composed at the time of its release, commissioned by Douglas Fairbanks. And that hadn't been heard anywhere in Europe for decades, so it was a double restoration. Bien, la verdad que yo soy un coleccionista, así que hay mucho material fílmico que es mío y que adquirí los derechos. En un momento pertenecían a la empresa quizás, pero ahora la verdad es que son míos. El año pasado presentamos El nacimiento de una nación y Rob tuvo mucho que ver en el trabajo que se hizo para restaurar esa película. Este año estoy trabajando en El ladrón de Bagdad. Ya terminó de trabajar en esto, y no solo decidí restaurar la película, sino que también decidí trabajar con la banda de sonido original. Y la verdad es que fue un desafío bastante grande. Había sido desarrollado por Douglas Fairbanks y si bien era un film americano, en Europa no se había visto por muchísimo tiempo, había estado perdido. Así que obviamente fue doble trabajo hacer esto.